Hola chicos de YouTube, hoy les traigo otro cap de este grandioso fic, espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Los secretos son lo más importante. Capítulo 6. Capítulo 1. Acto segundo, es hora de ver a los fans. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Mueve 15 grados al este. Bribón entendido. Capitana Furina suspiró algo cansada. No negaría que disfrutaba mirar las estrellas, pero estaba comenzando a cansarse y le era cada vez más difícil estar despierta. El viento era relajante, curiosamente era bastante más fresco que en Fontaine, aunque tenía un estricto cuidado ambiental. Cuando le pregunté a Subaru, él simplemente le explicó que tenía que ver con el maná bruto en el aire. Fue confuso al inicio, pero cuando lo entendió, le sorprendió bastante lo diferente que era este mundo a Teyvat. Pues cada nación estaba infundada con energía elemental, aunque con el detalle de que dependiendo del área había mayor afinidad en unas que otras. Era bastante sencillo. Por ejemplo, si estabas en Fontaine, naturalmente la energía ambiente era más rica en el elemento hidro. En Sumeru a su vez estaba cargada más con energía dendro, aunque tenía cierta concentración de diferentes elementos en el gran desierto escarlata, casi como un equilibrio. Fue un detalle extraño que escuchó hace 2 siglos. Algunos teorizaron que podía estar relacionado a la desaparición de la antigua arconte Ruka de Bata. ¿Qué fue eso? Sintió como si algo en su alma faltara. Furina, ¿estás bien? Te quedaste quieta por varios segundos. Mire, mi mano parecía temblar un poco, tal vez era el frío. Sabía que debía haber puesto algo más horrible en lugar de su chaqueta. Sí, solo tengo algo de frío. ¿Quieres mi chaqueta? Resoplé y me preparé para burlarme de él, pero la brisa le heló los huesos y la aceptó. Gracias, bufón. No hay de qué, Furina, para eso están los amigos. Bueno, con la desaparición de la reina menor Kusanalina Ida, se cree que puede estar relacionado a que las diferentes tribus del desierto escarlata adoran a múltiples deidades en lugar del arconte dendro. Un ejemplo perfecto sería la tribu de eremitas, que adoran al antiguo rey Desert, o bueno, recordaba que lo llamaban Alamar y lo confundieron parcialmente con el dios Ra, que era el dios del sol. También estaba Horus, el dios de los cielos, o la diosa de las flores Nabu Malikata, que era reverenciada por la tribu Tanit, y un sinfín más tribus que adoraban a diferentes deidades más antiguas que los propios arcontes. Esto provocó que se diversificara la energía elemental a causa de no centrarse toda la fe en su respectiva arconte, o bueno, eso decían algunas teorías que leyó cuando intentaba formar mejores lazos con el Instituto de Ciencia de Fontaine. En fin, fuera de eso, la mayoría de naciones estaban bien establecidas con sus respectivos elementos. Mondstadt era la más concentrada en energía junto a Fontaine y Liyue. Inazuma, aunque cargada de elemento electro, tenía problemas con residuos de deidades muertas del pasado. Por parte de Natlan, bueno, no tenía casi información. Su nación era bastante cerrada en sí misma, apenas tenía noticias de esta y la mayoría de ellas eran desalentadoras en el mejor de los casos. Oye Subaru, ¿cómo llamaremos a esta estrella? Señala el cielo. Habíamos estado varias horas nombrando estrellas y analizándolas con un telescopio que Subaru creó. Estaba pensando originalmente llamarla Astrea, pero no siento que combine Astrea. ¿Qué significa? Oh, era la diosa griega de la justicia de mi mundo. Pero tengo a mi lado a una diosa de la justicia a mi lado, así que ya no siento que valga la pena. Levanté una ceja interesada. Sabía que no había dioses en el mundo de Subaru. Simplemente eran mitos que la gente de su mundo creó con el tiempo para darle sentido a cosas que no entendían en un inicio. Oh, qué considerado eres, bufón, pero no es necesario que me halagues cuando es obvio, por supuesto. Fufu casi quebró la pluma que sostenía al escuchar el ridículo apodo. ¿Qué clase de apodo basura es ese? Oh, ¿no te gusta mi nuevo apodo? Levanté una ceja con escepticismo. Eso parecía más una burla. Como el tonto apodo que le dio Ramfurnica, que literalmente significa hormiga. No, es bastante estúpido. A mí me parece lindo. En serio, Subaru era un completo imbécil, a tal punto que a veces no se daba cuenta de lo que decía. Ouch, eso es duro. Pues ¿qué esperabas? Tienes un gusto horrible. Subaru sonreí burlonamente. Era refrescante bromear de sus problemas con él. Fue un muy buen consejo que él le dio cuando estaba confundida en cómo abordar su pasado y su presente.
Subaru al final pareció ver detrás de su máscara alegre y le aconsejó que simplemente intentara hacer chistes alrededor de eso. No tenían que ser evidente o mucho menos directo, pero lo suficiente para que la ayudara a superar ese trauma. Irónicamente funcionó a la perfección, la ayudaba a calmar su ansiedad y confusión. Cuando le preguntó a Subaru cómo se le ocurrió eso, él simplemente dijo que lo hacía todo el tiempo. Esa parte no era tan dulce como los demás. Sus chistes en el mejor de los casos eran pesados e incómodos, casi siempre hablaban de mutilaciones, quemaduras, apuñalamientos, desmembramientos y a veces incluso parecían hablar de canibalismo, pues una vez bromeó con que le preocupaba que un pájaro blanco la devorara. Al inicio pensó que era una de sus bromas solo para que unos días después en el atardecer, cuando ambos regresaban de ir a comprar suministros al pueblo, se encontraron con un conejo. Eso no debió ser un problema hasta que vio a Subaru temblar como una hoja y sus ojos estaban llenos de horror. Le costó mucho sacarlo de ese estado. No hablaron luego por todo el camino de regreso y al final lo llevó a Beatrice para que lo ayudara. Ella solo suspiró como si esto fuera un hábito. Fue realmente impactante ver el estado en que se encontró el chico, que normalmente era bastante alegre y confiable. Verlo casi romperse, como un niño en el funeral de su madre, fue perturbador. Desde ese día se prometió nunca ponerlo cerca de ningún conejo. Realmente no quería volver a verlo tan asustado. Una vez intentó confrontar a Subaru, él evadió el tema la mayor parte del tiempo. Afortunadamente logró sacar un poco de información. La poca información que reunió de él fue aterradora. Le contó que desde su llegada a este mundo las cosas fueron complicadas, o eso decía él, pero la forma tan vaga que explicó que en su primer día le abrió el estómago y jugaron con sus intestinos fue perturbadora. Tampoco fue lindo enterarse de la vez que la razón por qué feliz por evitar los callejones oscuros en su primer día, fue por una razón muy turbia. Cuando le preguntó, él bromeó sobre ser apuñalado brutalmente hasta que tu cuerpo se siente tan débil que el solo hecho de respirar era algo de gran esfuerzo. Diablos, cada maldito chiste solo denotaba que su viaje aquí fue todo menos lindo. Cuando le contó sobre el detalle de su conversación de Garfield en su segundo día, donde la chica llamada Ren supuestamente le dijo a Garfield que tenía un olor único, Subaru no reaccionó bien y se puso pálido. Le pidió a Beatrice que la cuidara mientras él iba a ver a Ren. No supo más de él ese día. Solo en la cena lo encontró mucho más aliviado, como si un peso se hubiera ido de sus hombros, aunque se mostró algo pegajoso con ella desde entonces. Era su tercera semana y la mayor parte del tiempo no la perdía de vista. El martes le preguntó por qué el cambio de actitud. Él simplemente dijo que era un pequeño problema del pasado. Bromeó que en el pasado tuvo un problema con oler mal. Y tuvo que correr desesperadamente en medio de la noche para que no lo bañaran. Eso fue lo que decía, pero notó el temblor en su mano. Fue mínimo, pero lo notó. ¿Por qué lo notó? Tal vez simplemente por su experiencia logró notar esos detalles. Ella a veces cometía esos deslices cuando su fachada era mínimamente cuestionada. O tal vez simplemente tenía mucha curiosidad por el chico que le había brindado una mano sin esperar nada desde que llegó aquí. Realmente no tenía mucha información, aunque tenía muchas historias que contar. Casi siempre se demeritaba al punto que parecía que nunca existió en ese momento. Algunas fueron graciosas, como la vez que él, Garfield y Otto se vieron de mujer. También la vez que visitó un lugar llamado la Atalaya. Así fue como conoció el origen de Shaula y a su vez el comienzo en la aceptación por parte de Meili para ser la hija adoptiva de Subaru. Fueron historias bastante épicas y las preguntas, pero siempre tuvo curiosidad por cuál fue el verdadero papel de Subaru. Después de todo era evidente como todos lo idolatran como un héroe de cuentos de hadas. No lo entendía realmente, pues aunque el chico era especial a su manera, no era un héroe invencible y mucho menos era un protagonista genérico de novelas isekai que tenía su propio harem. No, el chico era bastante parecido a ella. Era torpe, juguetón, algo tsundere, muy directo, evasivo con sus problemas, etc. Había múltiples parecidos entre los dos, pero a diferencia de ella, él no era un fraude o mucho menos un cobarde. A diablos, otra vez volvió a ser negativa. Era hora de su dosis diaria de burlas al perro.
Oye bufón, estoy aburrido, te ordenó darme más pasteles. No, ya viste lo que le pasó a Beako cuando aspiró toda nuestra cena con calma. Volteó la cabeza para ver a la mocosa arrogante dormir plácidamente detrás de la espalda de Subaru. La mocosa se comió todo su arsenal en cuestión de minutos y luego de eso se durmió plácidamente en la espalda de Subaru luego de obligarlo. Betty exige que su contratista la cargue, supongo fue adorable, no lo negaría, la pequeña durmió como un tronco al poco tiempo. Pero no era justo que le quitara sus preciadas golosinas. Oh vamos Subaru, ¿ya viste la hora? Si no ingiero azúcar me quedaré dormida. Él pareció sopesar sus palabras. Furina, acuéstate, ok, ¿qué rayos estaba pensando en esta cabeza de chorlito? ¿Acostarme? ¿Dónde? Literalmente es puro monte este lugar. Eres tan aburrida como mis clases de inglés del preescolar. Casi rodando los ojos acomodó a Beatrice en una silla y la tapó con una manta. Solo para luego tirarse al suelo y hacerle señas para que hiciera lo mismo. Subaru, ¿tienes alguna discapacidad mental? Tenía que en serio preguntarlo, porque sus acciones eran tan raras e ilógicas que no podía evitar pensar en que el tipo era más que tonto, ocultaba algo. Si tengo una, ¿cuál es? Se llama amor. Puso los ojos en blanco y suspiró, no tenía sentido pensarlo mucho. El tipo simplemente estaba construido de una manera única y ella apenas podía entender las bases de su personalidad. Vaya con que así es como se vería el mundo desde abajo, susurró de manera cansada, realmente fue una experiencia única. Era la primera vez que se tiraba al pasto y le sorprendería cómo era la perspectiva inferior. ¿Nunca te habías tirado al pasto? Mi cara se puso roja, y solo pude susurrar excusas. Bueno verás, tenía una imagen que mantener, ¿sabes? Lo miré por el rabillo del ojo y pareció sonreír. Sí entiendo, es horrible tener que cargar con las expectativas de los demás, parpadeó confundida, porque parecía entenderlo también. Pensó por un momento reírse de su pasado, pero simplemente sintió que no era el momento y tal vez, y solo tal vez, quería mostrarle algo de su vulnerabilidad a la única persona que la había ayudado tanto. Si es agotador, sabes, es horrible tener que fingir una sonrisa todo el tiempo. Si jejeje, encima ni siquiera quiere ver las caras de nadie y solo quieres encerrarte todo el día en tu casa. Su voz parecía estar cargada de nostalgia y reflexión. Incluso, cansancio. Si ni que lo digas, ¿por qué tengo que salir de mi cuarto? El mundo no me necesita realmente, así que ¿por qué tengo que mentir? Pero ¿sabes qué es lo peor? No tener amigos. Lo dijimos al mismo tiempo. Fue alucinante lo bien que Subaru entendía la soledad. Fue hilarante al punto que comenzó a reír de lo absurdo. Ambos reímos bajo la luz de la luna y las estrellas. Era un verdadero imbécil. Pero era muy gracioso, era su primer amigo verdadero y no lo cambiaría por nada del mundo. Y por eso el comunismo no funciona, ¿entendiste, Meili? Si ya entendí, debo decirle a One-san sobre el comunismo y traer un nuevo orden mundial. Meili levantó el puño izquierdo en el aire y en la derecha levantó una bandera roja con una estrella amarilla de quién sabe dónde. Extrañamente parecía sonar un himno muy nacionalista de fondo. Oye, no dije eso. ¿Qué dices, comando Shaula? Que debo hacer un manifiesto y debo llamarme ahora Meili Marx. Comencé a sudar a yeguas. Subaru la iba a matar cuando se enterara que trajo a este mundo medieval. Meili. Vuelve aquí o si no te lavaré la boca con jabón. Vete al demonio, me echan una persecución. Comenzó sorprendentemente. La enana de pelo morado era increíblemente rápida para su edad, hasta el punto que lentamente la estaban dejando atrás. Mar maldita, Subaru va a matarme. Con ansiedad se mordió el pulgar, sabía lo locos que podían volverse los comunistas. Le tomó un siglo completo acabar con esa banda de locos hippies. Fúrnica, deja de ignorarme, voltea tu cabeza. Ram te está hablando. Oh, eres tú, Ram. ¿Qué quieres? Realmente no tenía tiempo para bromas y burlas. Debía impedir el auge de una nueva república en este mundo medieval. ¿Qué clase de madre te enseñó a hablar así? La miré con sospecha, siempre que le hablaba así había algo de por medio. ¿Qué desvergüenza tienes? Insinuar que Ram tiene motivos ocultos. Tus perversos no tiene límites. Solo dilo de una vez. Ram necesita que ayudes en esta mansión. No puedes simplemente andar por ahí sin hacer nada. Era un buen motivo si no fuera por el pequeño detalle que ese era su trabajo y era un huésped.
Ajá, y quiere de paso que haga el almuerzo. Mi sarcasmo era evidente en mi voz, o eso creía, o la cabeza de chicle lo ignoraba deliberadamente. Veo que aún tienes algo puro en tu corazón de doncella. Me rindo, tus ganas. Ram con desdén tomó el trapeador y comenzó a limpiar. Era la primera en toda su vida que limpiaba activa. No le disgusta si era totalmente honesta. Traída cierta paz en su caótica vida, puede que esté comenzando a entender su identidad como individuo, pero eso no quitaba que fuera agotador. Era casi tan relajante como cocinar. Si le preguntas, la sopa de tomate era lo mejor que había hecho hasta ahora y su platillo favorito. Claro que seguía amando los espagueti, el pan y los dulces. Pero era refrescante descubrir nuevos platillos que se vio privado por su título, aunque si le preguntaban qué era lo que más odiaba de cocinar, serían los malditos condimentos, ya que literalmente se veían igual. Diablos, la última vez se equivocó con la sal y la azúcar. Fue una vergüenza que no planeaba repetir, realmente se sentía muy apenada de su error. Lo peor fue cuando Subaru se rió por 3 días seguidos de su error, aún tenía que vengarse. Continuó trapeando y limpiando las ventanas, aunque se estaba volviendo agotador al tiempo que pasaba, ya casi llevaba 1 hora continua. Le descubriremos de hecho que las demás sirvientas podrían limpiar la mansión sin estar agotadas. Era de hecho una tarea extenuante. Casi sintió lástima por Subaru cuando trabajaba de mayordomo, porque estaba segura que la floja de Ram le daría su tarea y solo recibiría ayuda de Frederica Sama junto a Rem. Hablando de la chica de pelo azul, últimamente había sido más amable con ella. Dijo algo que su olor había mejorado y la felicidad por ello era raro. Mientras por otro lado se burló de forma grosera porque Subaru no aprendía de ella. Era incómodo, la verdad. Eso no parecía un chiste juguetón por completo. Casi parecía más una verdadera crítica al chico de ojos aterradores. A diferencia de Ram o Meili, puede que ambas sean muy molestas y a veces crueles, pero era evidente que apreciaba al chico como ninguna otra persona. Podía notar el brillo y las pequeñas sonrisas ocultas de Ram cuando Subaru se ofrecía a ayudarla con su trabajo, el brillo de sus ojos cada vez que la llamaba Nee-sama, e incluso recuerdo verla servirle las mejores patatas hervidas la cena anterior. Solo para luego disimuladamente insultar a Otto junto a Subaru para que nadie notara su cuidadosa elección. Fue bastante adorable, por parte de Meili, aunque la mayoría del tiempo era una persona muy molesta con su juego de palabras y sus acciones provocativas. Era evidente que genuinamente apreciaba a Subaru, claro, no como un padre, pero sí como un hermano mayor al cual molestas con una rama del suelo y con la cual buscas apuñarlo delicadamente en cada oportunidad, pero al fin y al cabo hermanos. Oye Rem, ¿puedes ayudarme aquí? Diablos Furnica, tu área de trabajo es un desastre. Venga, muévete y cuida a Spica por lo mientras. Gracias Rem. Realmente apreciaba a la chica aunque era una total tsundere de pies a cabeza. Ahora que pensaba, ¿qué chica de esta mansión no era una tsundere? Petra, Frederica y Emilia. Bueno, realmente no podía concluir realmente a la última. Apenas había interactuado pues se la pasaba supuestamente estudiando para ser una futura mejor gobernante. ¿Qué rayos estudiaba para que ocupara más del 80% de su día? Realmente no lo sabía ella. En su caso, en sus primeros años de estudio, fueron máximo unas pocas horas, ya que la situación política, económica y social en Fontaine era crítica. La gran catástrofe acababa de terminar y la nación necesitaba una nueva arconte luego de la muerte de Egeria. Apenas tuvo tiempo de ni siquiera entender lo básico de la política para luego ser empujada a un estanque de tiburones listos para devorarla a la mínima muestra de debilidad. Fue un milagro que hubiera prosperado en ese ambiente tan caótico. Los hospitales llenos de soldados estaban abarrotados hasta el punto que había múltiples hombres fuera de estos que se desangraban, y ella impotente solo pudo inútilmente consolarlos mientras les daba un tratamiento mediocre de sus escasas clases de medicina antigua. Bajó su cabeza y miró a la chica rubia que la miraba preocupada, al final sonriendo mientras acariciaba su linda cabeza. Por supuesto que estoy bien, Spica. Ella solo la miró por unos segundos solo para luego lamerle la cara, casi se echó para atrás por la sorpresa. Pero la pequeña la tomó por la muñeca con una fuerza considerable y luego el abrazo. Ren, ¿me puedes ayudar ahora? ¿Qué hiciste? Parecía algo irritada, al final pareció suspirar y voltear su cabeza para mirarla estando levantada por un abrazo de llave por una niña de 1,40 m. Lindo, ¿qué dijiste Ren?
Parpadeó convencido, realmente no había logrado escuchar su susurro. Nada. Intenté rascarme la cabeza confundida, pero su brazo no se movió y vio como la bola de pelos rubia la seguía abrazando. Tic-tac, 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 el reloj de la pared parecía sonar ligeramente más rápido que en Teyvat. Otro dato curioso agregado a su bitácora de diferencias, le sorprendió ver uno en esta época, pero como siempre se enteró que era obra de Subaru, el hombre parecía que lo creó como un experimento para crear juguetes mecánicos, resultó positivo y así al final pareció regalárselo a ella cuando lo encontró en un armario en un intento de más tinta para su práctica de escritura. Aunque ese día hubiera preferido seguir aprendiendo magia, pero Subaru era estricto con su horario. El hombre le explicó que su puerta estaba subdesarrollada y que debía cuidarla si no quería tener problemas de salud, era una verdadera molestia que su puerta fuera la de un recién nacido. Suspiró frustrada por la injusticia de la situación y se frotó las sienes mientras analizaba su bitácora de diferencias. 57, este mundo parece ir 0,2 segundos más rápido. 58, no existen gallinas aquí, aún debe descubrir de qué animal vienen los huevos. 59, creen que las enfermedades son transmitidas por brujería pagana. 60, no conocen un sistema económico fuera del anarquismo, monarquía y el feudalismo. Tac, tac, ¿quién es? Deja de escribir mi bitácora y la guarda debajo de la cama. No es que importará, nadie podía leer a Fontiano, pero era mejor prevenir que lamentar, como decía Subaru. Soy yo. Soy yo. ¿Quién diablos dice soy yo cuando toca la puerta? Ajá, y yo me llamo quién, pero ya en serio, ¿quién eres? Hola, Subaru. Subaru, ¿qué hacía aquí a esta hora? Su día de astronomía fue ayer, el próximo sería en 2 días. Te tengo una sorpresa, movió sus manos juguetonamente detrás de su espalda. Si me sales con que Sveti te cierra la puerta en la cara, Subaru, su sonrisa se congeló y silbó disimuladamente. Oye, mira detrás de ti, es un gato. ¿Qué dónde? Volteó la cabeza ansiosa, pero lastimosamente no había nada detrás de ella, me habían estafado. Tada. Puso en sus manos un libro horrible de color negro, tenía un logro gris en forma de un árbol en el medio y en general parecía bastante sencillo. ¿Qué es esto? Lo sabrás pronto, niña, el Subaru de Betty aún tiene que rectificar que nadie nos estuvo siguiendo, supongo eso solo le intrigó más, porque este libro parecía tan importante. Con curiosidad lo abrió pero no encontró nada, estaba vacío y lo único que encontró destacable fue que las hojas parecían muy desgastadas, aunque era evidente que era bastante nuevo. ¿Qué es esta basura? ¿Cómo te atreves a llamar basura al último vestigio de mi madre mocosa ingrata? Betty no tolerará tal blasfemia. Ok. Tiempo fuera, Betty es solo un malentendido, comenzó a sudar a mares, aún recordaba sus clases y cómo terminó vomitando luego de que la loca le lanzara un Wimurak solo para luego mandarla a rebotar por los alrededores por horas. Beaco, tranquilízate, romperás el hechizo silenciador y no queremos eso, Betty, lo siento, es solo que la mocosa está diciendo blasfemias, supongo. Fiu, salvada por la campana. Bueno, luego de una sesión de palmaditas de cabeza por parte de Subaru y de algunos preparativos de seguridad, como sería cerrar con llave las puertas y ventanas, junto a tapar cualquier orificio del exterior, comenzó la reunión. Furina, ¿recuerdas que te prometí investigar una forma de que regreses a casa? Parpadeó sorprendida, eso realmente no se lo esperaba, realmente con las semanas aquí había comenzado a perder las esperanzas. ¿Encontraste algo? Oye, baja la voz o romperás el hechizo silenciador. Quise gritarle por decirle algo claramente imposible, pero lo hizo de alguna forma mordiéndose el labio. Gracias, Furina, verás, he estado pensando un plan por bastante tiempo y creo que es hora de ejecutarlo. Levanté una ceja, si ya tenía una idea de cómo volver a casa, ¿por qué esperar tanto tiempo? Sí, veo tu rostro impaciente de por qué espera tanto. Bueno, verás, hoy mismo Roswell salió a atender unos asuntos en otra finca y consideró que era seguro, así que tenemos unos días. Bueno. Eso tampoco se lo esperaba, claro, no confiaba en el payaso luego de ver la absurda cantidad de pinturas que parecían tener su misma expresión, y ni hablar de el obvio punto de que no debía estar cerca de un parque infantil.
Subaru, explica rápido, mi paciencia se está agotando. Sí, lo siento, es solo que estoy nervioso. Extraño, era la segunda vez que lo escuchaba decir eso, la primera vez fue luego de toparse con ese conejo. Subaru, Betty cree que debes dejarle esto pero nada contratista tonto, esto es algo personal. Es mi deber como gran espíritu decirlo. Yo misma guardé silencio, esto claramente era algo mucho más personal de lo que creía. Mira niña, te lo explicaré una vez y solo una vez, Betty no está para ser tu madre ni nada por el estilo. Por supuesto Betty, ella pareció analizarla con su mirada, buscando cualquier rastro de falsedad en sus palabras, pero no encontró nada y solo suspiró mientras jugaba con su vestido. Lo que tienes en tus manos se llama el libro de la sabiduría. Analicé una vez más el libro en sus manos, era horrible y sencillo, pero realmente no veía nada extraño o único en él. Permite al portador saber cualquier cosa de este mundo, siempre y cuando le preguntes. Supongo realmente no sabía qué decir, esas pocas frases casi le fundieron el cerebro. ¿Esto es todo lo que dirás? ¿Ah? Betty sabía que tu cerebro era todo menos grande, pero esto es hilarante incluso para ella. Supongo me sonrojé de vergüenza porque sabía que tenía razón, pero no tenía que ser tan cruel y directa. El libro fue una creación de mi madre hace ya más de 400 años, como dije, permite vislumbrar el futuro, pasado y presente con exactitud. Supongo entrecerró los ojos con escrutinio, que sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Y cómo? Le pregunto a este libro lo que quiero saber. Beatriz se pareció mirarla como última y solo pudo negar con la cabeza antes de abrir la boca. Solo di en voz alta tu pregunta, mientras esté abierto que eso era todo menos épico. Espero decir alguna palabra mágica como abracadabra, Shazam, The World, tiempo detenido. O cosas así. ¿Cuántos pasos he dado desde que llegué a Lugúnica? El libro antes vacío se llenó de tinta mágicamente y pareció construir palabras de forma aleatoria hasta que lentamente me tuvieron sentido. Menos 85.000 pasos, guau, qué loco. Aunque pensé que sería más. Furina, eso no es una calculadora. SHHH, calla Subaru, ¿no ves que tengo que preguntarle cuántos postres comí en toda mi vida? De nuevo el libro reconstruyó todo el texto, aunque esta vez fue más rápido. Menos 789, 679 postres, no pude evitar silbar al ver la cantidad. Sabía que había comido muchos postres estos 500 años, pero no esperaba tanto. Ahora que lo pensaba, en toda su vida su peso había sido el mismo, no había cambiado, no importa cuánto comiera. Fue un detalle nada menos que curioso. Furina. Ok, no te enojes, Subaru. Simplemente estaba probándolo. Él solo negó con la cabeza. Está bien, bueno, volviendo al tema, ya sabes cómo sigue el plan. Claro, es obvio, debo preguntar cómo volver a casa. Casi al instante las letras se reescribieron, aunque extrañamente esta vez le tomó casi 10 minutos. Mire a Subaru y él solo empresarial con la cabeza confundida. A mí no me mires, yo nunca lo he usado. Entonces, ¿cómo sabías de él? Es una larga historia, jejeje. Intenté quejarme por sus evasiones constantes, pero en medio de su perorata las letras se escribieron, solo fueron 3 palabras. Regresa al callejón. Ok, estamos de acuerdo que eso parece una frase típica de una película de terror de los 90. ¿El qué? Betty no entiende tu terminología. Supongo, concuerdo Subaru, esto parece la típica carta crítica de una obra de misterio. Beatriz se los miró a ambos mientras entrecerraba los ojos y solo pudo masajear su enorme frente con frustración. Betty necesita algo de té y chocolate, supongo. Entonces, ¿alguna idea de qué hacer con la obvia siniestra frase? No es obvio, soquete. Vamos y punto. Subaru solo negó con la cabeza y le dio un cabezazo. Ouch. Ay, ¿qué demonios te pasa, Subaru? En serio, Furina, tú sigues corriendo y la inteligencia ya dejó de perseguirte. ¿Qué le pasaba al tonto? Ella simplemente dijo lo más lógico. Oye, ¿de qué te quejas? Tú harías lo mismo que yo. No sé de qué estás hablando. Yo cuando vio eso en las notas de los videojuegos de terror me largaba de allí. Apuesto que sería el último en morir en una película de terror. El silbo inocentemente. En serio, era un canalla y una sinvergüenza de pies a cabeza. Ajá, por supuesto. Mi mirada era de puro escepticismo en su estado más puro. ¿Ya dejarán de bromear ustedes dos? Betty no entiende nada, supongo. Ay, vea cómo hieres con palabras tan crueles, pero no te preocupes, te subarizaré. De alguna forma Subaru había logrado poner más pálida a la niña espíritu de lo que creía posible para su piel de porcelana.
Betty recordó que tiene que ir a dormir, ya es muy tarde. Ni siquiera le dio tiempo a Subaru para que la atrapara, salió corriendo como si su vida dependiera de ello. Ja 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 ja. No pude evitar agarrarse el estómago y golpear el mueble con su puño, simplemente era demasiado bueno. Ni tu espíritu te tolera ja 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 ja. Me reí como hiena salvaje mientras lo señalaba con el dedo. Llámame Subaru era un tomate viviente, su rostro era la descripción literal de vergüenza. Luego de unas buenas risas y unos gritos por parte de Garfield de que se callaran, para dejar a su increíble yo dormir. Ok, ¿cuándo iremos a la capital? Era una pregunta razonable y realmente importante. Planeaba que fuéramos el día de mañana, lo pensé seriamente y luego de la poderosa cantidad de 2 segundos de analizarlo dio el visto bueno. Excelente, dame esos 5, no. ¿O vamos en serio? Tampoco en tu mundo existe choca esos 5. Buenas algunas ideas para ir sin levantar las sospechas. ¿Por qué no simplemente salimos sin decir nada? ¿Quieres morir antes de iniciar la campaña? El sudor corrió por su nuca y negoció con la cabeza, ambos quedaron en un silencio sepulcral. Ninguna idea era lo suficientemente decente, o bueno hasta que tuvo una idea brillante. Déjame entender, Natsuki-san y Furina, van a ir a una convención de fans tuyos. Subaru Duda pareció responder, pero nada que una buena patada en la rodilla que no arregle. Sí, Oto, es muy importante para mí y sí claro Oro. Natsuki-san, el chico de pelo gris no parecía para nada convencido, incluso la miró de reojo, pero extrañamente pareció bajar los hombros en forma de derrota. Está bien Natsuki-san, ¿quieres que Garfield te acompañe? No es necesario Oto, voy a ir con Beako y Furina. Eso solo ponerlo parecía más alerta y extrañado. ¿Por qué vas, Furina? Oh ya sabes, es importante recuperar el tiempo perdido, tú lo entiendes. Oto no se lo creía en lo más mínimo, abrió la boca pero la mirada de Beatrice pareció callarlo, así que simplemente se acercó con la cabeza. Ten mucho cuidado Natsuki-san, Beatrice-sama y Furina-san. Gracias Oto, te debo una vieja, te prometo que conseguiré una cita con Frederica-san. Natsuki-san, no digas tonterías. Ambos nos reímos del chico, era divertido reírse de Oto. Gracias por todo Oto-kun, fui totalmente honesta, mi tono era dulce pero cargado de una pesadez sin igual. En serio Furina, tú también, negué con la cabeza aunque sonriendo, era un buen chico y genuinamente le estaba agradecida por su amabilidad estas 3 semanas, claro nunca se lo diría, tenía orgullo. Salimos por la puerta y caminamos por los pasillos de la mansión, se había logrado acostumbrar a la estructura laberíntica e incluso podría afirmar que podía caminar perfectamente con los ojos cerrados, no le fue bien, se estampó contra una pared a los 5 segundos, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Próxima parada, el capitán de Lugúnica. No tenías que gritarlo, ¿sabes? A mí me gusta gritarlo, no tienes remedio Furina, él negoció con la cabeza mientras íbamos en dirección de los establos, era momento de regresar a casa, notas. Listo, espero que lo disfruten, ya que las cosas dejarán de ser tranquilas desde ahora. Ya saben, si ven algún problema de ortografía e inconsistencia no olvides dejarlo en los comentarios.